Bueno, vamos a hablar sobre un tema sumamente importante para el entendimiento de nuestro sistema inmune. Vamos a hablar sobre las citoquinas, que son ese mensajero, yo creo que si las células tuvieran algo muy parecido a un WhatsApp, vendrían siendo como esas citoquinas. Entonces, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es una citoquina? ¿Qué características tiene? Pues ya lo acabo de decir, una citoquina es una proteína mensajera. Yo creo que se puede comparar más bien con la forma en la que nos comunicamos antes del internet, del teléfono. Si yo tengo un amigo en España que quiero que me haga un favor y yo estoy acá en Colombia, pues lo que me va a tocar hacer es mandarle una carta, un telégrafo, yo qué sé, por barco y cuando él reciba el mensaje, mi carta, pues va a hacer lo que diga la carta. Me va a hacer ese favor. Más o menos así funcionan las citoquinas, pero en vez de una carta es una proteína. Es una proteína que busca su receptor en, en diferentes células. Algo bien importante es que las citoquinas no son proteínas únicas del leucocitos, es decir, no son únicas de células del sistema inmune. También células que no son del sistema inmune pueden secretar y pueden tener receptores para citoquinas, por supuesto, como por ejemplo los fibroblastos, las células endoteliales, juegan un papel muy importante también en los procesos que utilizan citoquinas. Y dentro de todas las funciones que puede hacer una citoquina, cuando se une a su receptor y genera una respuesta en esa célula, en esa célula en la cual pues se ligó, pues hay muchas de esas funciones que puede hacer. Puede uno regular la inmunidad innata, es decir, juega un papel muy importante en los macrófagos que hacen quimiotaxis llamando a neutrófilos, bueno, los eosinófilos, todas las células del sistema inmuninato. También juegan un papel sumamente importante en procesos inflamatorios, eso es sumamente importante, incluyendo procesos febriles. La fiebre es producto de la acción de una citoquina que ya veremos más adelante. También, bueno, ya lo acabo de decir, procesos de quimiotaxis, es decir, de atracción de otras células del sistema inmune, como llamando refuerzos para la pelea contra un agente infeccioso, por ejemplo. Activación inmunológica, regulan el sistema inmune adaptativo, no solamente el innato, las citoquinas tienen un papel muy importante también en los linfocitos, y activar hematopoiesis, proliferación celular, etcétera. Entonces, juegan un sinfín de funciones que vamos a ver un poco las más importantes. Ah, bueno, se me había olvidado decir, toda esta información la saqué que, bueno, como referencia son el libro de Habas de décima edición y por supuesto mis apuntes de la clase de inmunología. Y bueno, aquí tenemos pues ya gráficamente lo que les acabo de contar de cómo funciona una citoquina, ¿cierto? Tenemos acá una célula que es la que va a secretar mi citoquina. Para que secrete una citoquina tiene que haber un estímulo. Eso es algo importante que las diferencia un poco de las hormonas, porque en un principio pues se pensaba que las citoquinas eran más bien un tipo de hormona, pero después se descubrió que hay muchas características que no comparte con ellas. Una de ellas es que las citoquinas no pueden ser almacenadas. No es como por ejemplo la insulina, que se puede almacenar en vesículas y ya cuando se necesite liberar, pues se liberan esas vesículas. Las citoquinas no, las citoquinas se hacen y se secretan cuando se necesitan, no se almacenan. Tiene que haber un estímulo que hace que la célula requiera de esa citoquina. Entonces hay un estímulo que ya veremos cuáles son. La célula se activa, genera esa citoquina, la libera y va a haber, y esa citoquina siempre va a tener un receptor en otra célula y ese receptor es específico para esa citoquina y ese receptor va a estar ligado a una vía de transmisión de señales que ya veremos más adelante que me va a mí a llevar a la generación de proteínas, es decir, a la activación de genes en esa célula receptora que me van a sintetizar a mis proteínas para un efecto biológico que deseemos, o bueno, mejor dicho, que desee la célula que libera la citoquina, que es los que les comenté ahorita, que puede ser proliferación, diferenciación celular, inflamación, quimiotaxis, etcétera. Ya lo veremos. Existen diferentes tipos de citoquinas. Están las interleuquinas, que son yo creo que las más conocidos, y se llaman interleuquinas precisamente porque tienen acción entre los leucocitos. Inter, pues de entre, y leuquinas, pues, de leucocitos más o menos. Están las quimoquinas, que ya lo veremos también más adelante, que como su nombre lo indica es quimo, de quimotaxis. Entonces son citoquinas especializadas en procesos de quimotaxis. Están los interferones. Los interferones siempre lo vamos a asociar con acciones antivirales. De hecho, el nombre pues, de interferón viene de interferir. Intervienen.
en las acciones antivirales, bueno, en las acciones virales, mejor dicho, interferor de interferir. Y están también el factor de necrosis tumoral o el TNF, que es una citoquina aparte por su particularidad. Ahora, como les había contado, ¿cuáles son los estímulos que inducen la liberación de una citoquina? Bueno, pues hay varios. Los más importantes son el reconocimiento de PAMPs o DAMPs, que bueno, recordemos que un PAMP y un DAMP son secuencias moleculares que tenemos. Uno, PAMPs, sería en patógenos. Esto es secuencia molecular asociada a patógenos, P, y DAMP son secuencias moleculares asociadas a daño. Es decir, los PAMPs van a ser secuencias moleculares que vamos a reconocer en bacterias, en virus, en cualquier agente infeccioso, en cualquier agente patógeno, que van a ser reconocidos por su sistema inmune, mientras que DAMP, asociado a daño, van a ser secuencias moleculares que vamos a reconocer en células de nuestro propio cuerpo. Una célula de nuestro propio cuerpo que esté dañada o que tenga algún proceso neoplásico, pues va a generar un DAMP y una célula de nuestro sistema inmune la va a reconocer y se la va a comer. Entonces, nuestro sistema inmune tiene una función de autoinmunidad. Cuando es autoinmunidad, pues se descontrola, pues genera muchas enfermedades como la artritis reumatoide y cosas así. Entonces, reconocimiento de un PAMP, un DAP o un DAMPS, reconocimiento de un epítope, que sabemos que es la parte en la que se une un receptor a un ligando, a un antígeno. Y tenemos la interacción con otras citoquinas, por supuesto. Es una especie de cascadas. Que tú recibas una citoquina va a generar que yo secrete otra citoquina. Ahora, ahora las citoquinas tienen diferentes características, o mejor dicho, diferentes propiedades. La primera de ellas es pleiotropismo. Las citoquinas son pleiotrópicas en sentido que una misma citoquina puede actuar sobre diferentes tipos celulares, induciendo una misma funcionalidad. Entonces, mira, aquí tenemos la interleuquina 4, que puede actuarme a mí en células B, células T o en mastocitos. Importante, una cosa es que una citoquina me actúe a mí en diferentes células y otra cosa es que una citoquina me actúe a mí en diferentes tipos o familias celulares, por así decirlo. El linfocito B es diferente al linfocito T y el linfocito T es diferente al mastocito, ¿cierto? Entonces, diferenciar entre tipo celular y entre varias células. Pleiotropismo es una misma interleuquina en diferentes tipos o en diferentes familias celulares. La redundancia es lo mismo, pero al contrario. Significa que diferentes citoquinas pueden actuar sobre una misma población celular, induciendo así el mismo efecto. Entonces, por eso es redundante. A mí me da igual si se me liga una interleuquina 2 o una interleuquina 4. A mí, yo como célula B, me va a dar igual porque tanto la interleuquina 2 como la interleuquina 4 me va a generar a mí que yo prolifere. Es redundante. Diferentes citoquinas en una misma célula me generan a mí en la misma respuesta. Sinergia es trabajo en equipo. Es cuando la acción de dos o más citoquinas se complementa y más que complementarse, se potencia. Entonces, no es lo mismo que yo solamente tenga receptores para IL-5 a que yo tenga receptores para IL-5 y para IL-4. Esas dos interleuquinas se secretarán en conjunto para inducir un efecto más fuerte en mi célula receptora, en mi célula diana. Entonces, induce cambios de clase hacia la IgE. Bueno, yo qué sé qué es eso. Pero eso es sinergia. La acción de dos citoquinas que se potencian la una a la otra. Y antagonismo, que es lo contrario. Pues la acción de una citoquina me bloquea la acción de otra citoquina. Aquí tenemos la IFN gamma que me bloquea a mí la acción de la IL-4. Entonces la IL-4 lo que hace es que genera el cambio hacia IgE, pero la IFN gamma bloquea ese cambio. Entonces bloquea el cambio para la IgE inducido por IL-4. Bueno, aquí me faltó una propiedad más que sería la de acción en cascada, que fue lo que les comenté ahorita. Es decir, la acción de una citoquina en una célula diana me genera a mí que esa célula diana me secrete otras citoquinas. Es como una cascada, un efecto dominó. No sé por qué lo puse, yo soy tonto. Y aquí tenemos los tipos de secreción, de acción de las citoquinas
Que es por esto que se confundió mucho el citoquinas como una hormona, porque esa misma propiedad la comparten las hormonas, que es una hormona de acción endocrina, paracrina, autocrina, es exactamente igual en las citoquinas. Puede ser autocrina cuando esa citoquina pues secreta citoquinas para que generen un efecto biológico en sí misma o en células de su misma especie, bueno, su misma especie, células en sí misma, mejor dicho. Una acción autocrina secreta citoquinas que se unen a ella misma para generar una acción. Paracrina es lo que les dije ahorita, es una acción local en la cual se libera citoquinas para células que estén al lado de ella. Es una acción local. Y endocrina es cuando yo quiero generar un mensaje, una acción a larga distancia. Entonces, la citoquina será liberar a la circulación sanguínea para que me viajen a mí a larga distancia a una célula diana que pues está lejos. Entonces, eso es exactamente igual a las hormonas. Por eso se confundían tanto con las hormonas. Ahora tenemos los receptores de citoquinas, que es un tema bastante particular. Son 6 receptores, todo esto es del libro de Habas. Tenemos receptores para citocinas de tipo 1, también llamados para la hemapoyetina o hematopoyetina. Se llaman así porque es un receptor, bueno, en la hematopoyetina tiene el receptor para la hematopoyetina es de tipo 1. La hematopoyetina es factor de transcripción que me induce a mí a la proliferación de eritrocitos. Tenemos receptores para citoquinas tipo 2, tipo 3, que es también la superfamilia para receptor para el TNF, para el IL-1, para el IL-17, y esta vaina de receptores acoplados a proteína G con 7 dominios transmembranarios. Se llama así pues porque la proteína atraviesa 7 veces la membrana, mira. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre quieres hacer eso. Y bueno, vamos a ver uno por uno de esos receptores, viendo las características más puntuales que la profesora nos comentó sobre ellas. El primer tipo es el tipo son los receptores para la hematopoyetina. ¿Qué características tienen estos receptores? Uno, son dímeros o trímeros. Esto lo vamos a puntualizarlo más adelante. Y dos, tienen un motivo de aminoácidos, es decir, es una repetición de un mismo tipo de aminoácidos. Es una cadena, una serie de aminoácidos que se repite varias veces en este receptor. ¿Y cuál es ese motivo? Es WSXWS. W es triptofano, serina, X es cualquier aminoácido diferente a triptofano y serina. Triptofano, serina. Entonces, ese receptor es triptofano, serina, X triptofano, serina muchas, muchas veces. Eso se le conoce como un motivo. Y tiene cisteínas conservadas, pues acá, en su punta. Y en su parte citoplasmática o intracelular está asociada a la vía de transmisión de señales JAK-STAT. Ya está, que lo voy a puntualizar más adelante explicando un poco, pues, cómo es esta vía de transmisión de señales, porque se menciona varias veces. Ahora, algo muy importante en estos receptores es que se dividen en 3 subgrupos. Y se dividen en 3 subgrupos dependiendo de la cadena que compartan. Entonces tenemos la familia con cadena gamma común, que esta yo creo que le sonará. La familia para el receptor, bueno, mejor dicho, la cadena beta común para no complicarnos. Y la familia de la subunidad GP130 común. Se llama gamma común porque todos los receptores comparten la cadena gamma. Entonces gamma común, cadena beta común porque todos comparten la cadena beta y GP130 común porque todos los receptores comparten esa proteína, la GP130. De aquí vamos a puntualizar en la familia de cadena gamma común. ¿Por qué? Porque resulta que el gen que me codifica esta cadena, ¿cierto? El gen que me codifica la proteína para la cadena gamma común, este de aquí, es un gen que está localizado en el cromosoma X. ¿Y qué pasa si a mí se me daña, tengo un daño yo en el cromosoma X específicamente en esa región donde yo tengo ese gen? Pues lo que va a pasar es que todas las interleuquinas cuyo receptor tengan la cadena gamma común, pues se van a joder, se van a joder, se van a joder.
¿Y cuáles son esas interleuquinas? Bueno, entre las interleuquinas que comparten la familia cadena gamma común tenemos la IL-2R, IL-15, IL-4, IL-7. Esta R significa receptor. IL-2R es receptor de interleuquina 2, IL-15 y bueno, todas esas de acá. Pero a mí me van a interesar dos en específico, el receptor para IL-7 y el receptor para IL-15. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un daño en el cromosoma X, en el gen que me codifica a mí para la cadena gamma común, se me va a generar a mí un, una inmunodeficiencia combinada grave, es decir, un error innato de la inmunidad, que esto lo vimos en errores innatos de la inmunidad en la clase. La IL-7 es una interleuquina cuya función es la maduración de células T, mientras que el IL-15 es la producción de células de NK. Entonces, ¿qué pasa si a mí se me dañan los receptores para esas interleuquinas? Bueno, pues de que voy a tener yo problemas en mi maduración de mis células T y voy a tener problemas en la producción de células NK. Las células T son células del sistema inmune adaptativo, entonces yo voy a tener una inmunodeficiencia adaptativa. Pero, además, mis células NK son células de mi sistema inmune innato. Entonces, además de un problema del sistema inmune adaptativo, voy a tener yo un problema en mi sistema inmune innato. Es decir, tengo un problema combinado, tengo un problema de ambos sistemas inmunes. Por eso, me genera a mí una inmunodeficiencia combinada, porque me molesta a mí tanto el adaptativo, porque se me jode la IL-7, como innato, porque se me jode la IL-15. Y grave, pues porque es grave. Bueno, porque así se llama la clasificación de este error innato. Entonces eso es importante. Si a mí se me jode el gen para la cadena gamma común, se me joden todas esas interleucinas, pero específicamente la acción de el daño en esas dos interleucinas me generan a mí un error innato de inmunidad, que lo veremos, me imagino que más adelante en el curso. Ahora, otra cosa importante para puntualizar en las familias de estos receptores son la trimerización y la dimerización de los receptores. ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo que la célula hace o se inventa para poder controlar la afinidad que tienen sus receptores para sus determinadas citoquinas, haciendo que cuando ese receptor sea un dímero, va a ser menos afín a su ligando que cuando es un trímero. Entonces aquí está un claro ejemplo que es el receptor para la IL-2. El receptor para IL-2, cuando está en su fase inactiva, bueno, la IL-2 para empezar es una interleuquina asociada a la proliferación celular. Entonces, cuando mi célula T, digamos, no está proliferando, está inactiva, sus receptores para interleuquina 2 van a ser dímeros, ¿cierto? Y como son dímeros, resulta que van a tener la particularidad que van a ser poco afines al IL-2, van a ser poco afines a su ligando. ¿Por qué? Pues porque la célula T no necesita proliferar, está inactiva, no hay un llamado de atención. Pero ¿qué pasa si hay un estímulo para que esa célula T se me prolifere? Hay una infección, yo necesito que mis células T pues se pongan activas. Lo que hace la célula es que va a sintetizar una cadena más, es decir, va a volver su receptor un trímero. Y cuando ese receptor es un trímero, es mucho más afín a su ligando, a su IL-2. Entonces va a ser mucho más fácil que una interleuquina 2 se le pegue a ese receptor y mi célula T entre en proliferación. A este trímero que se trimeriza, bueno, que se sintetiza, después se le conoce como cadena alfa de la IL-2R. La cadena beta y la cadena gamma, que son estos dos, son la CD122 la alfa, si no estoy mal, y la beta la CD132. La cadena beta y gamma están normalmente juntos, pero cuando están juntos es porque la célula está en un estado inactivo y entonces van a tener una poca afinidad por su IL-2. Cuando la célula se activa, se sintetiza la cadena alfa, que no estaba acá, y se vuelve esto un trímero. La cadena alfa se conoce como la cadena CD25, importante. Cuando se sintetiza la CD25 o la cadena alfa de la IL-2, del receptor de IL-2, mi receptor va a ser mucho más afín a mi ligando que va a ser pues, la IL-2, la interleuquina 2, obviamente. Entonces, eso es una manera en la cual la célula modifica o controla la afinidad por diferentes citoquinas, y haciendo que sea mucho más fácil pegarse a una citoquina en los momentos que necesite y que sea más difícil pegarse a la citoquina en momentos en los que no se necesite la acción de esa citoquina en particular.
Ahora hablemos sobre la vía de transmisión de señales Jack-STAT que les había dicho. Aquí, tanto los tipo 1 como los receptores tipo 2, ya les voy adelantando, utilizan esta vía de transmisión de señales, la Jack-STAT. La Jack-STAT pues, es una vía de transmisión de señales muy sencilla. Aquí tenemos el receptor que consta de unas quinasas llano, se llaman así, quinasas llamos, por eso Jack, K de quinasa y Jack, villano de JA, que son quinasas que en el momento en el que una citoquina, digamos la IL-2, se une al receptor, ese receptor tiene un cambio conformacional y se unen sus dos subunidades. Cuando esas dos subunidades se unen, me van a activar mis Jack. Mis Jack, que son quinasas, van a empezar a fosforilar como unas bestias. Van a empezar a fosforilar el último segmento de mi receptor, de su parte citoplasmática. Entonces van a fosforilar todo ese segmento de receptor, mi segmento Y, que aquí está. Y como se fosforilan, lo que va a hacer este receptor es que va a ser mucho más fácil o va a ser mucho más afín a unírsele a mi proteína STAT. Mi proteína STAT es una proteína, un dímero, que está inactivo o está nadando en el citoplasma, ¿cierto? En el momento en el que mi receptor se fosforila, lo que va a hacer es que me va a reclutar esta proteína STAT. Me lo recluta, ¡pum! Se pega a ella y me la fosforila. Cuando me fosforila mi proteína STAT, esa proteína STAT se activa, se suelta nuevamente, pero se suelta para ir al núcleo, es decir, funciona como un factor de transcripción. ¿Y me va mi núcleo a qué? Pues a generarme la activación de genes y la transcripción de proteínas, es decir, a generarme una respuesta en esa célula, una respuesta biológica. Entonces esta es la vía de transmisión de señales Jack-STAT. Una, cambio cuando se une el ligando, hay un cambio conformacional en el receptor, mis quinasas Jack se activan, me empiezan a fosforilar como loco, mi parte intracelular de mi receptor, haciendo que las proteínas TAT inactiva se pegue al receptor y sean fosforiladas por Jack. Cuando se fosforila por Jack, la proteína STAT se activa, se suelta nuevamente y va a mi núcleo como factor de transcripción a pues, transcribirme proteínas. Entonces, así funciona las vías de transmisión de señales Jack-STAT, que por supuesto es muy controlada. Hay diferentes inhibidores de esta vía de regulación, que la profesora pues, lo comentó muy por encima. Tenemos un regulador como la proteína SOX, que lo que hacen es que se unen a Jack-STAT activas e induce wikitinización para agregación por el protosoma. Es decir, las SOX lo que hacen es que se pegan acá cuando hay esta interacción, Jack-STAT coge y ubiquitina esta parte. Recordemos que la ubiquitinación es la manera en la que se marcan proteínas para ser destruidas. Entonces la ubiquitina y esas proteínas ya quedan marcadas y son destruidas en los proteosomas. Están también tirosinas fosfatasas, SHP1 y SHP2, que cuando está esto fosforilado, lo que viene de ella viene y lo que hace es que ¡pum! Le quita los fosfatos, los desfosforila, y si la desfosforila, pues entonces no se me activa la STAT, y si como no se me activa, pues no hay ninguna transcripción de nada, no hay ningún mensaje. Está mi cis1 que me bloquea STAT activa inhibiendo su unión con el DNA, es decir, mi cis1 me actúa en esta parte. Cuando la STAT se me separa de mi receptor, cuando ya es fosforilada, sea como una STAT activa al núcleo, aquí PIM la secuestran y no dejan que mi STAT llegue al núcleo. Mi proteína PIA lo que hace es algo muy parecido, es que se une a la STAT fosforilada evitando su interacción con el ADN. Es algo muy parecido a lo que hace cis1. Y aquí, ok, con eso terminamos los receptores tipo 2, que eso fue todo lo que dijo la profesora, que era importante. Tipo 1, perdón. Ahora seguimos con los tipo 2, que son una familia del receptor para el interferón. Es una familia de receptor mucho más sencilla que la tipo 1, porque uno, pues, utiliza su misma vía de transmisión de señales, que la Jack-STAT. Entonces, la tipo 1 y la tipo 2 son los tipos de receptores que utilizan a mí, Jack-STAT, como vía de transmisión de señales. Y dos, porque realmente hay muy pocos ligandos. Pero los ligandos más importantes son, por supuesto, los interferones. Por eso se llama familia receptor para el interferón. Todos los interferones tienen receptores en esa familia. Existen tres tipos de interferones. Tipo 1, que son los alfa y beta. Aquí lo vemos, IFN alfa y beta. IFN es interferón. Los tipo 2, que son los tipo gamas. IFN gamma. Y los tipo 3, que son los tipo lambda. IFN y este símbolo que es lambda.
Entonces, la familia de receptores para citoquinas tipo 2 son los tipos de receptores más importantes contra contra la lucha, contra la inmunidad de virus. Entonces, son muy importantes contra la pelea de agentes virales. Son muy importantes porque pueden preguntar cuál es el receptor más importante en la respuesta antiviral. Los tipo 2. Ahora, los tipo 3. Superfamilia del receptor para el TNF. Eso es un poco extraño, la verdad. La superfamilia receptor para el TNF son generalmente trímeros, es un receptor bastante grande, son trímeros, que inclusive algunos no se reconocen como tal como receptores de citoquinas. No sé por qué copia aquí tirosinas, aquí no es tirosina, aquí es citoquina. Yo creo que por eso se reconocerán como superfamilia, porque son tantos que no todos se reconocen como receptores de citoquinas. Y en grandes palabras, ellos tienen dos funcionalidades principales, esos receptores, que es inducir a una inflamación, a un proceso preinflamatorio o generar una apoptosis. Eso es lo más importante. Si te preguntan a ti, ¿qué receptor tiene una vía de transmisión de señales que me genera a mí un proceso apoptópico? Sería el tipo 3, la familia de los receptores para el TNF, que son asociados a procesos apoptópicos, puta, yo soy disléxico, weón, apoptópicos, o también pues puede inducir la transcripción de genes proinflamatorios. Esas son sus dos funciones principales. Y lo importante aquí es que es el único receptor, bueno, ya les dije, ¿no? No todos son receptores para citoquinas. Y entre los ligandos que no son citoquinas de ese receptor, tenemos a la CD40L y a la FAS-L, que la profesora nos marcó, nos indicó que más adelante en el curso hablaremos de estas proteínas, porque creo que hay unos errores innatos de la inmunidad que tienen errores estas moléculas, y no son necesariamente citoquinas. Entonces, C40L y FAS-L no son citoquinas, pero son ligandos para los receptores de las citoquinas tipo 3. Y esta vez ya no son asociados a una vía de transmisión de señales JAK-STAT, sino que están asociados a una vía de señalización TRAF-TRAT, que pues no voy a abundar mucho en esta vía de señalización, la verdad. Solamente que pues pueden estar asociados a ubiquitinas. ¿Por qué? Pues porque generan apoptosis. Entonces, la apoptosis, la ubiquitina son proteínas muy importantes en procesos apoptópicos. Entonces, esta vía de transmisión de señales está asociada con varios tipos de ubiquitinas en caso de llevar a una apoptosis. Ahora vamos con la tipo 4, familia para el receptor de la interleuquina 1. Cuando hablamos de la familia para los receptores de interleuquina 1, hablamos de una familia que tiene muy pocos ligandos, como podemos ver. Y dos, hablamos de los receptores tipo TOL. Cuando nos hablen de receptores tipo TOL, nos están hablando de receptores para interleuquina 1, tipo TOL o TIR o receptores TLR. Todos esos son palabras asociados que son palabras para referirse a los receptores de la familia para la IL-1. Y esos están asociados a una vía de transmisión de señales IRAC, que es muy sencilla, ¿cierto? Cuando se une ligando a este receptor, lo que hace IRAC, que es una quinasa, nuevamente, es que me empieza a fosforilar en la porción intracelular o citoplasmática del receptor, y esto lo que va a hacer es que me reclute TRAF6. TRAF6 es una ubiquitin ligasa que a su vez me activa a la NF-κB. La NF-κB, quiero que la recordemos, es muy importante, es una familia de factores de transcripción. No es un factor de transcripción, es una familia de factores de transcripción que se utilizan en varias vías de señalización, no solamente en las vías TRAF6, sino en varias. Y pues son, como ya les dije, factores de transcripción. Cuando TRAF6 la activa una NF-κB, pues esta NF-κB va al núcleo y me activa la transcripción de genes en proteínas. Entonces es muy importante, es muy importante. Aquí, pues la profesora hizo la salvedad de buscar un poco las funciones de la interleuquina 1. Entonces, ¿qué es la interleuquina 1? ¿Cuál es su función? Bueno, pues uno,
tiene varios primos, por así decirlo. Está la interleuquina 1 alfa, la beta, el receptor de interleuquina 1 A, que este es importante, y la L18 y la IL-33. La interleuquina 1, pues se llama 1 porque fue la primera interleuquina en ser descubierta, o mejor dicho, fue la primera citoquina que no es un interferón en ser descubierta, en ser identificada, ¿cierto? En un principio solamente se conocían los interferones como el único tipo de citoquinas. Perdón si hay bulla afuera, tengo una familia un poco ruidosa. Y la interleuquina 1 juega un papel muy importante en procesos proinflamatorios, muy importante. ¿Por qué? Porque esta interleuquina es la interleuquina de la fiebre. ¡Wow! Interleuquina de la fiebre, en la interleuquina 1. La interleuquina alfa y beta son los dos tipos de interleuquinas 1 que una célula puede secretar. La interleuquina 1 alfa es una interleuquina 1 que está más asociada con procesos inflamatorios, pero intracelulares o efectos locales. ¿Sale? Entonces es secretada por las células para sí mismas y para un efecto pues paracrino. Mientras que la interleuquina 1 beta está asociado con procesos inflamatorios sistémicos y es la interleuquina 1 que genera los procesos febriles. Cuando yo genero una fiebre, lo que pasó es que tengo una célula que me secreta interleuquina 1 beta. Esa interleuquina 1 beta es reconocida en mis células del hipotálamo, ¿cierto? Y mis células del hipotálamo me generan a mí prostaglandinas y esas prostaglandinas me estimulan a mí otras células en el hipotálamo que son mis células de la regulación de temperatura. Entonces esas prostaglandinas estimulan esa temperatura y hace que mi temperatura corporal pues suba. Cuando dejo yo de producir interleuquina 1 beta, dejo yo de estimular la producción de prostaglandinas y como ya no hay prostaglandinas, pues ya mi temperatura disminuye, ya no tengo fiebre. Entonces la interleuquina 1 beta es la interleuquina 1 de la fiebre y tiene la particularidad de que esta interleuquina 1 se sintetiza pero de una forma inactiva. La interleuquina 1 alfa se sintetiza una activa, pero la interleuquina 1 beta necesita ser modificada por una caspasa, si no mal recuerdo, por una caspasa que la corte y la active. Y la interleuquina 1 RA es una proteína muy importante que la profesora nos pidió que investigáramos, que es un bloqueador o es un antagonista natural. Natural, es decir, es producida por el propio cuerpo y es un competidor de los receptores para interleuquina 1, tanto alfa como beta. Entonces, la interleuquina 1 es una interleuquina que genera procesos inflamatorios. Pues entonces, si yo de alguna manera no puedo controlar esos procesos inflamatorios, pues me va a llevar a mí a enfermedades autoinmunes. Por lo menos la artritis reumatoide creo que era. Bueno, todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, la IL-1R alfa es A de antagónica, IL-1R y receptores para el IL-1. Entonces, antagónica de los receptores para IL-1. Lo que hace es que se me una a esos receptores y me evita que mi interleuquina 1 se pegue a esos receptores y me generen a mí un proceso inflamatorio. Entonces, la IL-1RA juega un papel importante en el control de la inflamación. Y se utiliza, por supuesto, en tratamientos médicos contra enfermedades de autoinmunidad, como les acabo de decir. Entonces, este es una molécula muy importante que deberíamos de recordar. Ahora pasamos a los receptores tipo 5, que son la familia para la IL-17. La interleuquina 17 es una proteína, pues es una interleuquina muy importante en procesos de quimotaxis, más específicamente en quimotaxis de neutrófilos. Entonces, es una interleuquina muy importante, es fundamental en el sistema inmune innato, ¿cierto? Los neutrófilos que son los principales células fagocíticas del cuerpo, son los mejores fagocíticos, son los más comelones. Y están asociados a una secuencia citoplasmática Zephyr que tiene una homología parcial a los receptores de tipo TIR que ya los acabo de comentar. Entonces, la vía de señalización para de los receptores para la interleuquina 17 son muy parecidos a los de la interleuquina 1, solamente que en vez de los receptores TIR o tipo TOL, se llaman Zephyr, pero son muy parecidos y son muy importantes para promover la quimotaxis de neutrófilos.
No hay mucho más para decir en este receptor. Los tipos 6 son, son muy particulares, la verdad. Están esa es la culebrita que pasa 7 veces por la membrana y juegan un papel sumamente importante en la quimiotaxis porque estos son los receptores para las quimosinas. Entonces ya vamos con el último tipo de citoquina para este video, las quimosinas. ¿Y qué es una quimosina? Bueno, pues una quimosina son un tipo de citoquina, literalmente son un tipo de citoquina, pero que están especializadas en procesos de quimiotaxis, si no estoy mal lo dije al principio. Y bueno, pues hay diferentes tipos de quimosinas. Están los tipos XC, CC, XC, CXXXC o CX3C. Recordemos que esta X puede ser cualquier, bueno, no sé si es cualquier molécula en este caso. Y la profesora nos dio en la clase unas tablas en las que nos mostraban todos los tipos de quimoquinas que existían. Pero bueno, no la coloqué porque uno no tengo la foto, y me dio pereza, la verdad. Cuando este CX se termina en una L aquí, hablamos de la quimoquina como tal. Cuando tiene una R, hablamos de un receptor para quimoquina. Importante tenerlo en cuenta. Y bueno, son citocinas que se liberan en procesos que necesitemos nosotros una quimotaxis. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una imagen. Esto acá es un vaso sanguíneo. Mira, aquí tenemos flujo de la sangre. Perdón, tengo gripa. Aquí tenemos células endoteliales del vaso sanguíneo. ¿Y eso qué es? Pues tejido conectivo. Entonces, acá en el tejido conectivo tenemos un macrófago que acaba de fagocitar unos microbios, un microbio cualquiera. Entonces, la fagocitación, no, el hecho de que el macrófago se fagocite esos microbios va a hacer que ese macrófago libere diferentes citoquinas. Va a liberar quimoquinas por un lado, ¿cierto? Para generar una quimotaxis y que lleguen más leucocitos a ayudarlo. Y va a generar también otro tipo de citoquinas como la IL-1 y la TNF, que esos son los de los procesos inflamatorios. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que pasa en una infección. En una infección necesitamos más los leucocitos y necesitamos generar inflamación. Entonces, ¿cómo hacemos que lleguen más leucocitos? Con quimoquinas. ¿Cómo hacemos que se inflamen? Pues con citoquinas proinflamatorias, específicamente la IL-1, que ya la comentamos, y el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, que se libera en procesos infecciosos. Entonces acá tenemos tanto los procesos inflamatorios lo que hacen es que esos células endoteliales, las células endoteliales tienen receptores para citoquinas, me generan a mí pues diferentes receptores para leucocitos que están en sangre. Entonces esos leucocitos que están en sangre, ahora con esos receptores de las células endoteliales, se unen a esos receptores que acaban de ser pues transcritos y entonces mi leucocito va a poder atravesar la barrera endotelial y pasar al tejido conectivo en el cual estaban los microbios y el macrófago que les pidió ayuda. Entonces, quimoquinas, bueno, aquí están las quimoquinas pegaditas que me llaman, me piden ayuda a otros leucocitos, puede ser por ejemplo neutrófilos, que por medio de la inflamación, que también ayuda a que el endotelio se vuelva más permeable, por eso hay hinchazón, y mi neutrófilo pues atraviesa ese endotelial y viene a ayudar aquí a mi macrófago. Es más o menos pues, es la explicación de esta imagen. Y ya para finalizar tenemos algo que les dije al principio, y es que los citoquinas no se almacenan, se producen y se liberan en los momentos en los que se necesitan. Y como hay tantas, pues por supuesto su expresión va a variar a lo largo del tiempo y a lo largo del el contexto en el cual esa célula se encuentra. Entonces, mira, aquí tenemos el nivel de expresión de una interleuquina y aquí tenemos el momento. Entonces, naive T-cells, una célula T inactiva. Cuando tenemos una célula T inactiva, lo que vamos a tener es una IL-7R, IL-7, IL-15, IL-2 y IL-15RB. Vamos a tener una expresión de esas interleuquinas, pero no vamos a tener una expresión de la IL-2RA. ¿Por qué? Bueno, recordemos que la IL-2RA era la cadena alfa del receptor de IL-2, que lo comentamos ahorita, que esta es la misma CD25.
Como mi interleucina 2 es una interleucina que se utiliza en la proliferación celular, pues como yo estoy en una célula T inactiva, yo no necesito proliferación celular. Entonces yo como célula voy a gastar energía produciendo una cadena para el IL-2 y que mi receptor de IL-2 se vuelva activo. Pues no, no necesito porque estoy inactivo. Entonces, en mi momento inactivo no necesito yo la cadena alfa de mi receptor para IL-2, pero sí necesito esas de acá, porque estas son interleucinas que se requieren para la supervivencia de mi linfocito. Así está inactivo. Ahora, hay un estímulo. Mi linfocito T se activa. Como ya se activa, digamos aquí ya hay una infección, yo necesito más linfocitos T. Entonces, mi célula dice, bueno, voy a hacer que mi interleucina, mis receptores para la interleucina que me promueven la proliferación, se activen, sean más eficientes. Entonces, ahí sí vale la pena gastar energía en la producción de la cadena alfa para mis receptores de IL-2. Ahí sí voy a producir mi CD25 y trimerizar ese receptor, ¿cierto? Entonces aquí ya, como mi receptor para la IL-2 ya es un trímero, es mucho más afín a su ligando y va a haber una proliferación celular. Entonces hay muchas células T, pero, eh, pero resulta que cuando hay proliferación, otras interleucinas no se requieren para la proliferación, como la IL-7. Entonces mis receptores para la IL-7 disminuyen, porque no se necesitan en ese momento. Y ya cuando se generan células de memoria, pues ya no necesito más proliferación celular, sino que necesito diferenciación. Entonces mi cadena alfa para mi receptor de IL-2 vuelve a caer porque no necesito proliferación, sino diferenciación. Y mi L7 RA vuelve a, a producirse porque es necesaria una diferenciación. Entonces esto es lo que muestra más o menos este cuadro, que la expresión de estas citoquinas cambian a lo largo de las necesidades de una célula, dependiendo de las funciones que tengan esas, pues, interleucinas. Hay muchas interleucinas. Yo creo que es difícil que una célula tenga receptores para todas las interleucinas en todo momento, ¿no? Pobrecita. Y bueno, ya, hasta aquí este video. Espero que hayan entendido. Cualquier crítica constructiva se acepta. Yo creo que siento que voy un poco rápido y como soy disléxico me trabo mucho, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias.